Era una tarde calurosa en un pequeño pueblo de Andalucía, donde el sol abrasaba las calles empedradas y el aroma de las azaharillas flotaba en el aire. María, una viuda de 58 años, regaba sus geranios en el balcón de su modesta casa. Llevaba años sola desde que su esposo falleció en un accidente de tractor, dejando atrás deudas y 3 hijos que se habían marchado a la ciudad en busca de trabajo. María era devota, como todos en el pueblo. Cada domingo asistía a misa en la iglesia de San Roque, rezaba el rosario y confiaba en la Virgen para que sus hijos prosperaran. Pero esa tarde, algo cambió. Mientras tarareaba una salve, su teléfono viejo vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. María, no ignores este mensaje. Dios te ha elegido para una misión. Ve a la iglesia ahora mismo y enciende una vela a la Virgen de Guadalupe. Si no lo haces, una maldición caerá sobre tu familia. Arrepiéntete y obedece. Amén. María frunció el ceño y soltó una risita nerviosa. ¿Qué tontería es esta?, murmuró para sí misma. Spam de esos estafadores. Lo borró sin pensarlo 2 veces y siguió con sus quehaceres. Pero al día siguiente, el mensaje volvió. María, Dios te habla. No ignores este mensaje. Tu hijo mayor, Juan, está en peligro. Enciende la vela hoy o lo perderás. La Virgen te observa. Esta vez, un escalofrío le recorrió la espalda. Juan vivía en Sevilla, trabajando en una construcción. Hacía semanas que no llamaba. ¿Será una broma?, se preguntó. No, Dios no manda WhatsApps. Lo ignoró de nuevo, atribuyéndolo a un loco del pueblo. Pero esa noche, soñó con una figura encapuchada que le susurraba, obedece o sufre. Al amanecer, el teléfono sonó. Era su hija menor, Carmen, histérica. Mamá. Juan ha tenido un accidente en el trabajo. Cayó de un andamio. Está en el hospital con las piernas rotas. Ven rápido. María palideció. Corrió a la iglesia, encendió la vela temblorosa ante la Virgen de Guadalupe y rezó. Perdóname, madre. ¿Qué significa esto? El sacerdote, don Antonio, un hombre anciano de ojos penetrantes, la vio y se acercó. ¿Qué te aflige, hija mía? Padre, recibí un mensaje extraño. Dice que Dios me habla y que no ignore. Pero Juan está herido. ¿Es una señal? Don Antonio la miró fijamente. Dios habla de muchas formas, María. Recuerda las apariciones de Fátima. Los niños ignoraron al principio, pero obedecieron y salvaron almas. ¿Qué decía exactamente? Le mostró la captura que había guardado por si acaso. El sacerdote palideció. Esto no es normal. Yo he oído de mensajes divinos en tiempos de crisis. Pero hay quienes los usan para el mal. Ve a casa y espera. Si vuelve, obedece al pie de la letra. María regresó a casa, con el corazón latiéndole fuerte. Esa noche, el mensaje llegó de nuevo, más urgente. María, no ignores este mensaje. Has encendido la vela, pero falta más. Mañana, a las 3 de la tarde, ve al cementerio y reza por los pecadores olvidados. Si no, tu hija Carmen sufrirá lo mismo que Juan. La maldición crece. Dios te juzga. Virgen Santa, exclamó María, santiguándose. ¿Qué pecados míos atraen esto? Recordó cómo años atrás había ignorado las súplicas de su vecina, doña Rosa, que pedía ayuda para sus hijos huérfanos. ¿Sería eso? Decidió obedecer. Al día siguiente, bajo el sol implacable, caminó al cementerio. Las lápidas antiguas crujían bajo sus pies. Rezó el Ave María por los olvidados, lágrimas rodando por sus mejillas. Pero al volver, Carmen llamó. Mamá, quédate tranquila. Estoy bien, pero sentí un dolor terrible en la pierna esta tarde, como si me rompiera. Pasó rápido, pero me asusté. María colgó, aterrada. ¿Es el demonio jugando conmigo? ¿O es Dios castigándome? Esa noche, no pegó ojo. El teléfono vibró. Bien hecho, María. Pero no ignores este mensaje final. Mañana, confiesa tu pecado más grande al sacerdote y dona todo tu ahorro a los pobres de la parroquia. Si no, tu nieto pequeño morirá antes del domingo. El juicio se acerca. Su nietito de 5 años, el sol de su vida. María sollozó. No, Señor. ¿Qué pecado?
He sido buena cristiana. Recordó entonces el secreto que guardaba desde joven. Había abortado en secreto antes de casarse, por vergüenza, mintiendo a todos. Nunca lo confesó. Es eso. Dios me reclama ahora. Corrió a la iglesia al alba. Don Antonio la esperaba, como si supiera. Hija, siéntate. Cuéntamelo todo. Padre, los mensajes hablan de un pecado que ignoro. Rompió en llanto. Hace 40 años. Perdí un hijo por mi culpa. Lo maté en mi vientre. Perdóname. El sacerdote la abrazó. Dios perdona al arrepentido. Pero estos mensajes podrían ser prueba divina o trampa del maligno. Ve a casa y responde al siguiente. Yo investigaré el número. María obedeció, temblando. Donó sus ahorros esa misma mañana, 2.000 euros para los pobres. El teléfono guardó silencio. Pero al atardecer, un último mensaje. María, no ignores este mensaje. Has obedecido en parte, pero el sacrificio mayor viene. Mañana, sacrifica lo que más amas, tu casa. Véndela y vive en la pobreza como los santos. Si no, tu familia entera perecerá en un incendio. La Virgen exige obediencia total. Obedecerás. María cayó de rodillas. ¿Vender su casa, el único legado de su esposo? Sus hijos dependían de ella. ¿Era Dios o Satanás? Mientras tanto, don Antonio llamó. María. Ese número no existe. Es sobrenatural. Pero hay más. En el archivo de la diócesis, hay casos iguales. Gente que obedeció y salvó vidas. Otros que ignoraron y murieron trágicamente. ¿Qué harás? La noche cayó como un velo negro. María miró su rosario, el teléfono en la mano. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, la hora del diablo. ¿Vender todo? ¿O ignorar y arriesgarlo todo? María no durmió ni un minuto. Sus ojos hinchados miraban el techo agrietado de su casa, mientras el rosario se enredaba en sus dedos temblorosos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Susurraba entre sollozos. Auxíliame en esta hora de aflicción. ¿Por qué yo, madre mía? He confesado, he dado todo. Lágrimas calientes rodaban por sus arrugas, empapando la almohada. El nietito, Miguelito, jugaba en su mente, su risa inocente, sus manitas gordas. ¿Perderlo todo por un mensaje fantasma? Al amanecer, con el primer canto del gallo, llamó a sus hijos. Juan, hijo. ¿Cómo estás? Gritó al teléfono, voz quebrada. Mamá, las piernas duelen como el demonio, pero salgo en una semana. ¿Qué te pasa? Suenas muerta. Nada, hijo. Reza por mí. Y cuida a Miguelito. No lo dejes solo ni un segundo. Juan colgó extrañado. Luego, Carmen, mamá, anoche soñé con fuego. Nuestra casa en llamas. ¿Estás bien? Sí, hija. Reza el rosario completo hoy. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Recitó con voz ronca, cortando la llamada para no alarmarla. Don Antonio llegó a las 8, con su sotana polvorienta y un crucifijo grande en la mano. María, hija del dolor, siéntate. He hablado con el obispo. Estos mensajes recuerdan las cartas del cielo, que circularon en los 80 en México. La Virgen advertía de pecados no confesados. Algunos obedecieron y multiplicaron milagros, otros ignoraron y sus familias se desintegraron en tragedias. Padre, exijo saber. Clamó María, agarrándole el brazo. ¿Es Dios? ¿Vendo la casa? Es todo lo que tengo. Mi José la construyó con sus manos callosas. Sin ella, ¿dónde viviré, como una mendiga? El sacerdote suspiró, ojos llenos de compasión. Prueba a Dios, como Abraham con Isaac. Responde el mensaje, Señor, dame una señal clara antes de sacrificar. Si es Él, te responderá con paz. Si es el maligno, huirá. María tecleó con dedos helados. Dios mío, si eres tú, dame una señal. ¿Qué más quieres de esta pobre viuda? Envió y esperó, rezando, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Minutos después, vibró. María, no ignores esta señal. Mira tu buzón ahora. Ahí está la prueba.
Obedece o el incendio consumirá todo esta noche a las 12. Corrió al buzón oxidado de la calle. Dentro, una carta amarillenta, sin sello, con su nombre escrito en tinta roja: María la pecadora, el aborto de 1985 clama venganza. Sacrifica la casa o Miguelito arderá como tu hijo no nacido. Adjunto, una foto vieja de ella joven, embarazada, robada de algún cajón. Satanás. Chilló, cayendo de rodillas en la acera. Perdóname, hijito mío. Ruega por mí ante el Señor. Vecinos la miraron curiosos. Don Antonio la levantó. Vamos adentro. Esto es guerra espiritual. Hoy exorcizaremos. En la salita humilde, con velas benditas y agua bendita, el sacerdote alzó la cruz. En el nombre de Jesús, revela tu origen, espíritu impuro. María gritaba Ave Marías entre hipos. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. El teléfono vibró salvajemente. Mensaje: no ignores, incrédula. A las 3 de la tarde, ve al río donde tiraste los restos de tu pecado. Arroja tus títulos de propiedad al agua. Entonces, cesará. María jadeó. ¿El río? Padre, allí enterré en secreto los restos después del aborto. Nadie lo sabe. Don Antonio palideció. Es el demonio. Sabe tus secretos. No vayas sola. Yo iré contigo. Pero primero, llama a tus hijos. Reúnanlos aquí. Juan y Carmen llegaron por la tarde, pálidos. Miguelito jugaba con un camioncito. Abuela, ¿por qué lloras? Preguntó el niño, abrazándola. Por tus pecados, mi rey, mintió ella, besándolo. A las 3 en punto, el grupo caminó al río seco por la sequía, crucifijos en mano. El sacerdote rezaba fuerte: salid, espíritus malignos, en nombre de Cristo Rey. María sacó los papeles de la casa, temblando. ¿Los tiro, padre? Espera, gritó don Antonio. Mira el agua. De repente, un remolino surgió en el río seco. Una rata muerta flotó, con una nota atada: obedece ya o esta noche, llamas. Intriga total. ¿Quién la puso? Juan pisó fuerte. Mamá, esto es locura. Llamemos a la policía. Pero Carmen vio algo. Miren. En el remolino, una figura, como la Virgen. Era una ilusión óptica, pero María sintió paz. Arrojó los papeles al agua. Señor, hágase tu voluntad. El grupo volvió exhausto. Esa noche, a las 11, olor a humo. Fuego en la cocina. Un cable defectuoso prendió cortinas. Miguelito. Gritó María, sacándolo en brazos. Todos afuera. Bomberos apagaron todo. Nadie herido. Pero el teléfono vibró en las cenizas. No ignoraste del todo, pero fallaste el sacrificio completo. Mañana, el obispo vendrá. Confiesa en público o tu sangre pagará. La maldición final se acerca. Don Antonio, chamuscado: María, el obispo, confirmará o condenará. Y hay más. Investigué. Tu aborto no fue secreto. Doña Rosa, tu vecina muerta, lo sabía. ¿Ella envía esto desde el purgatorio? María se desmayó. ¿Venganza de ultratumba? ¿O trampa humana? Mañana, el juicio público. ¿Confesar su pecado ante todo el pueblo? La campana de la iglesia de San Roque tañó con furia al amanecer, convocando a todo el pueblo. María, con el rostro demacrado y el rosario ceñido al cuello como armadura, caminaba escoltada por don Antonio y sus hijos. El incendio de anoche había dejado su casa chamuscada, pero intacta. Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Repetía en voz baja, mientras el viento traía olor a humo. Creo en tu providencia divina. Guíame como al ciego de Jericó. Juan la sostenía del brazo. Mamá, no vayas. Esto es humillación. ¿Confesar en público? El pueblo chismeará por generaciones. Hijo, Dios lo permite por mi bien. Respondió ella con ojos brillantes de fe renovada. Recuerda a la Magdalena, pecadora pública, pero santa por su arrepentimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Carmen cargaba a Miguelito, quien balbuceaba: Abue,
Jesús apaga fuegos. Todos rieron nerviosos, pero en el fondo, un rayo de esperanza. La plaza bullía, 200 almas, desde abuelos encorvados hasta madres con pañuelos. El obispo, Monseñor Valdez, un hombre imponente de 70 años con mitra dorada, esperaba en el altar mayor. «Hijos míos», tronó su voz. «Hoy juzgamos no a María, sino al misterio que la aflige. Los mensajes divinos prueban la fe, como a Job». María subió al púlpito, rodillas flojas. El teléfono en su bolsillo vibró. «No ignores este mensaje final. Confiesa ahora o mueres aquí». El pueblo jadeó. «Pueblo de Dios», gritó ella, voz quebrada pero firme. «He pecado. Hace 40 años, en mi juventud, aborté a mi hijo no nacido. Lo maté por vergüenza. Ignoré la voz de Dios entonces, y ahora Él me reclama. Perdónenme. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa». Silencio sepulcral. Luego, llantos. «Doña Pepita, vecina, María, yo también perdí uno. Reza conmigo». Pero el obispo alzó la mano. «Paz, hijos. He investigado. Ese número no es del cielo ni del infierno. Es de un teléfono desechable comprado en Sevilla por el hijo pródigo de doña Rosa». Gritos. Juan palideció. «¿El hijo de la vecina? Él me visitó hace un mes, pidiendo dinero». Monseñor continuó. «Doña Rosa murió amargada, creyendo que ignoraste su ayuda. Su hijo, amargado por deudas de juego, encontró tus papeles viejos en su casa. Hackeó tu teléfono con un programa barato, usó tus pecados para extorsionarte. Vendió tu casa en secreto anoche, usando los papeles del río». María cayó de rodillas. «Dios mío, providencia. Usaste el mal para mi bien». De repente, el clímax. El sol entró por el vitral de la Virgen de Guadalupe, proyectando un arco iris sobre el altar. El teléfono de María sonó en altavoz, voz distorsionada del impostor. «Maldita, devuélveme». Pero se cortó. Afuera, sirenas. La policía arrestaba al hombre en la plaza, papeles en mano. El pueblo aplaudió. Monseñor exclamó: «Milagro del Señor. Dios permitió la prueba para tu salvación, María. Tu confesión pública libera no solo a ti, sino almas encadenadas. Mira». En el vitral, una paloma blanca posada, imposible por las rejas. Todos vieron. Señal divina. Miguelito señaló. «Abue, Jesús envió pájaro». María, bañada en lágrimas de gozo, abrazó al obispo. «Gracias, Padre Providente. No ignoré al final. Mi casa, la recupero». «Sí», rió Monseñor. «La policía la incautó. Y donaremos parte a los pobres, como pedía el mensaje. Tu fe multiplicó el bien». Esa noche, en misa de acción de gracias, María lideró el rosario. «Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto». Dios transforma maldiciones en bendiciones. Juan, con piernas vendadas pero caminando ya sin muletas, otro milagro sutil, susurró: «Mamá, Dios te usó para salvarnos a todos». La familia reunida comió pan y vino bendito. El impostor confesó: «Quería vengar a mi madre, pero vi tu fe y me arrepentí en la cárcel». María sonrió al cielo: «No ignoré el mensaje final, el de Dios, no del hombre». Y así, en ese pueblo andaluz, la fe venció. Si recibes un mensaje, ¿lo ignorarás? Suscríbete, dale like y comparte tu testimonio. Dios te habla hoy. Ave María.